exaltamos, Señor, y levantamos tu nombre muy en alto esta mañana. No hay nadie como tú, nadie que te compare a ti, Señor. Señor, te traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas esta mañana, y te pedimos, Señor, que tú siempre bendigas al dador alegre. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, este día vamos a concluir el capítulo 6 del Evangelio según Juan. Y hemos estado estudiando el tema de el verdadero pan de vida. Este día vamos a ver a la parte 3 y vamos a estudiar los versículos 52 hasta el 71. Padre, al abrir mi boca este día, llénala tú, Señor. Ayúdame a predicar, Señor, con unción, con poder del Espíritu Santo, con sabiduría y con entendimiento. Te lo pido todo en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, las multitudes seguían a Jesús, ¿se acuerdan? No necesariamente porque creían en Él, sino porque querían que los alimentara. Esos tiempos, hermanos, no es como hoy, no es como ahora, donde tenemos hambre, podemos salir a algún restaurante, podemos obtener alimentos rápidos, lo que sea, o podemos ir al supermercado, comprar alimentos, o simplemente podemos ir a nuestro refrigerador, sacar alimentos y alimentarnos. Pero en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, especialmente entre la gente que él andaba, la gente común, no era así, ¿verdad? Cada día era un día de supervivencia. Los pescadores tenían que sacar pescado para vender, para poder subsistir. El agricultor tenía que cuidar de sus campos y tenía que obtener cosechas para poder vivir. Los empresarios tenían que vender, o sea, era sobrevivir de día a día. Y cuando vieron el milagro de Jesús de Yeshua, que había alimentado a 5,000 hombres, entonces dijeron, oh, aquí la tenemos hecha, ¿verdad? Solamente seguimos a Jesús y Él nos va a alimentar. Pero Jesús le comenzó a enseñar que lo que él ofrecía, era algo más que comida física, sino comida espiritual que duraría para la eternidad. Y no les empezó a gustar, ¿verdad? Digo, ¿de qué estás hablando? Que el pan de la vida, que el pan que viene del cielo, ¿de qué estás hablando? Nosotros queremos alimento verdadero, queremos el maná que Moisés le dio al pueblo de Israel. Y no nomás eso, queremos que derribes el gobierno romano y que reines en toda la tierra para que nosotros reinemos contigo. Ese es el Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Y las palabras de Jesús pegaron muy fuerte, pues las multitudes no podían captar lo que les enseñaba. Las cosas físicas son temporales, mientras que las espirituales son eternas, ¿verdad? Vamos a comenzar. Versículos 52 al 53. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces Jesús hablaba de su carne para comer. Qué extraño, ¿verdad? Aquí Jesús hablaba en sentido figurado, pero los líderes judíos lo tomaron literalmente. ¿De qué está hablando este hombre? El canibalismo
es una abominación a los ojos de Dios, pues la humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios. Dios no creó a los humanos para que fuéramos consumidos, ni por animales, ni por otros seres humanos, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el único ser de esta creación presente que fue formado por las mismas manos de Dios. Los animales, la vegetación, las aguas, el mundo, la tierra, fueron creados por la palabra de Dios. Dios habló y fueron creados. Pero el hombre, Dios lo tomó y lo formó personalmente de la tierra y sopló aliento de vida en él. Subsecuentemente, tomó una costilla de Adán y creó a la mujer. Entonces, el hombre y la mujer somos creados personalmente por la mano de Dios. Y por lo tanto, comer carne humana es una abominación ante los ojos de Dios. Y en esos tiempos nos hemos dado cuenta, hermanos, y no voy a ser muy gráfico, que los tales llamados elitistas, los banqueros, algunos los llaman los iluminados, nos damos cuenta que comen carne humana. Si no me creen, investiguen, ¿verdad? Los archivos de Epstein. Salió a luz. Y hermanos, ¿quién va a inventar algo así? ¿Quién va a inventar algo así de una broma o algo? No, hermanos, es que los servidores de Satanás, el Señor los reprenda, cometen estas atrocidades para blasfemar y abominar el nombre de Dios. Entonces, Dios también advirtió a Israel que si desobedecía sus mandamientos, el canibalismo sería una de las consecuencias. ¿Se acuerdan de eso? Estaba uno de los reyes de Israel y estaban sitiados y había una grande hambre. Y una mujer se vino a quejar que otra mujer le había robado su bebé y se lo comió. El canibalismo es una maldición, ¿verdad? Por eso, los hombres del concilio judío se alegaban con fuerzas entre sí. Estaban alegando, pero ¿qué está hablando este hombre? Está hablando de que lo maten y que coman su carne y beban su sangre. ¿De qué está hablando? Fue una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir. Versos 54 al 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y le siguió Jesús, ¿verdad? Jesús había dejado sumamente claro en este contexto que la vida eterna se obtiene mediante la fe. Estos versículos enseñan que los beneficios de la muerte de Jesús deben ser apropiados por cada individuo mediante la fe. Comer la carne y beber la sangre de Jesús alude a su muerte en la cruz y su resurrección. Eso es lo que quiere decir. Comer su carne y beber su sangre. El cuerpo de Jesús, de Yeshua, fue quebrantado y su sangre derramada para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4 y 5 versos. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Jesús, Yeshua, les estaba hablando de la muerte que él iba a sufrir y de su resurrección. Les estaba hablando que los que pusieran su fe en esto tendrían la salvación. Vamos a seguir porque se pone mejor. Versos 57 a 59. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, por eso intitulé el título El verdadero pan del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, ¿cuál es el versículo? Perdón. El que come de Jesús, de Yeshua, es quien le recibe como Salvador por fe y reconoce su obra redentora en la cruz. Eso es lo que quiere decir comer su carne y ver su sangre, es tener una relación íntima con Jesús, con Yeshua. Es recibir lo que Jesús, Yeshua, hizo en la cruz. ¿Qué hizo? Su cuerpo fue quebrantado por nosotros, su sangre derramada, y pagó el precio que teníamos que pagar nosotros, lo pagó Jesús, Yeshua, en la cruz. Después fue sepultado, resucitó, y ahora todo el que pone su confianza en él tiene salvación. Jesús, Yeshua, hablaba metafóricamente, ¿verdad? Hablaba simbólicamente, dando a entender que se refería a asuntos espirituales y no carnales. Entonces aquí Jesús habló claramente de que no hablaba del maná físico del cielo, sino hablaba de él mismo, el pan de la vida. Ahora, tomen en cuenta esto, el contexto. ¿Dónde estaban? Estaban en una sinagoga en Capernaum, y Capernaum era donde Jesús hizo, por decirlo así, sus oficinas principales, ¿verdad? Allí adoptó esa ciudad, y por eso es que Jesús pronunció un juicio muy fuerte en contra de ellos y les dijo: Capernaum, si los milagros hechos en ti hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Quiere decir que la ciudad de Capernaum no recibió completamente a Jesús, a Yeshua. Lo rechazaron. Bueno, estaban en una sinagoga y Jesús estaba enseñando, y por eso es que estaba allí el concilio de los judíos, las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos. Había representantes ahí, y eran ellos los que se pusieron a alegar muy fuertemente. Y si se ponen a pensar, hermanos, esta es una palabra realmente muy dura, ¿verdad? No nomás porque creían en el canibalismo, sino porque estaban muy decepcionados sus seguidores. Estaban decepcionados porque no iba a proveer por ellos, no los iba a alimentar todos los días, y también porque no iba a conquistar en ese tiempo el mundo y hacerlos regidores de la tierra de los judíos. Se quedaban muy decepcionados. A veces nos hemos decepcionado de cosas. Yo creí que era esto, yo creí que era lo otro, y nos decepcionamos. Pues esto es lo que pasó en este escenario. Pero ya hemos hablado, hermanos, de una cosa de Jesús, de Yeshua, que él nunca tenía miedo de hablar la verdad, ¿verdad? No seguía a las multitudes. Y de igual manera, si ustedes se ponen a pensar, nosotros los creyentes, ¿verdad?, en Jesús, en Yeshua, somos la minoría en el mundo. Estoy hablando de los verdaderos creyentes, porque hay muchos
que dicen que son cristianos, que son creyentes, pero sus frutos, su vida, no demuestra eso. No lo demuestra. Y los que seguimos a Jesús y a Yeshua y no actuamos como el mundo, decepcionamos al mundo, ¿verdad? Pero hermanos, por eso debemos decidir que vamos a complacer a Dios y no a los hombres. El que complace a Dios no puede complacer a los hombres. Y el que complace a los hombres no puede complacer a Dios. ¿A quién quieres complacer? ¿Delante de quién vas a estar presente en el juicio? ¿De los hombres? Te garantizo que no. ¿De Jesús y Yeshua? Absolutamente. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Versos 60 al 62 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces no nomás el concilio de los judíos estaban murmurando, alegando, sino que sus mismos seguidores, sus discípulos, estaban alegando. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz y se utiliza de diversas maneras en el Nuevo Testamento. Puede referirse a personas que aún no creen, a creyentes que avanzan más allá de la fe inicial hacia el bautismo y la obediencia, o bien designar específicamente a los apóstoles. A los apóstoles también les llamaba los discípulos. Pero estaban alegando entre sí. Y parece que estaba fuerte, ¿verdad? Estaba fuerte el discurso entre ellos. Entonces, el contexto determina el sentido que se pretende transmitir. Cuando estén estudiando la Biblia, hermanos, y estén investigando la etimología de las palabras y empiecen a ver qué quiere decir en hebreo y en griego, tengan cuidado. Lean el contexto de qué está hablando, de qué está rodeado esa palabra que estás estudiando, para que veas el verdadero significado, porque muchas veces las palabras tienen varios significados, son usados de distintas formas. Y si no estás prestando atención al contexto, puedes sacar una enseñanza totalmente fuera de lo que es el contexto. Entonces, la palabra aquí, discípulo, aprendiz, en este contexto, algunos miembros de la multitud eran alumnos, habían acudido para aprender. No todos ellos habían creído en Cristo, en Jesús, en Yeshua. Entonces, a estos aprendices, estos alumnos, les resultaba difícil aceptar la idea de comer y beber sangre. A los judíos se les prohibía incluso probar la sangre. Entonces, muchos de esos aprendices, de estos discípulos, eran aprendices. Entonces, Jesús planteaba la siguiente cuestión. Si la idea de comer carne y beber sangre les ofende, se sentirían aún más ofendidos ante la idea de su ascensión. En otras palabras, si ustedes me ven de verdaderamente quién soy, entonces creerían. Están muy ofendidos ahorita. Pero ¿qué tal si yo asciendo a mi trono? Entonces, ¿creerían a mis palabras? Es lo que les estaba diciendo. Porque habían creyentes y habían aprendices, personas que nomás lo estaban siguiendo para ver qué les daba. Y es interesante
de la manera que Jesús Yeshua, hermanos, presentó aquí en Juan su vida, su muerte y su resurrección. En los días del Shabbat, cuando le damos la bienvenida al sábado, el Shabbat, comemos del pan y tomamos del vino, ¿verdad? El pan representa el cuerpo de Jesús, Yeshua el Mesías, y el vino representa su sangre. Y allí en la primera carta de Corintios, capítulo 11, Jesús Yeshua nos instruyó que cada vez que hagamos esto, hacemos memoria de su sacrificio por nosotros. Entonces, cuando él hablaba de comer su carne, beber su sangre, estaba hablando de que un día su cuerpo iba a ser quebrantado por la humanidad y un día su sangre iba a ser derramada por los pecados del mundo. Y cuando habla de comer su carne y beber su sangre, ahora lo hacemos simbólicamente cuando tomamos lo que llaman la Santa Cena, ¿verdad? Cuando las iglesias donde hacen la Santa Cena, las personas que guardamos el Shabbat, eso es lo que representa, ¿verdad? Y en ese tiempo no lo comprendían y no podían recibir esa enseñanza porque no todos, hermanos, reciben a Jesús, a Yeshua. No todos lo reciben. Versos 63 al 64 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, Jesús Yeshua intentaba que los líderes religiosos vieran más allá de los aspectos físicos de sus enseñanzas y comprendieran la cuestión fundamental, que si creían en Él, tendrían vida eterna. Y como no creyeron, muchos de estos discípulos dejaron de seguir a Jesús, a Yeshua. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde sembraba semilla, una cayó en el camino, otro cayó entre rocas, otra cayó en tierra mala y otra en tierra buena. Pues hay personas que responden inicialmente al Evangelio y muy contentas, pero nunca hacen raíces, ¿verdad? Nunca buscan profundizar su relación con el Señor y llegan pruebas o llegan tentaciones, llegan las cosas de este mundo y dejan al Señor, se apartan. Pero las personas, la tierra buena, son las personas que lo reciben con todo su corazón, que se profundizan en su relación con Él, en la palabra, en la oración, en la obediencia. Y estas son las personas que perseveran. Y hermanos, el caminar con el Señor nunca debe tomarse a la ligera. No es una cosa casual, como muchos creyentes lo hacen este día. Oh, sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero es lo único que hacen. Van a la iglesia los domingos, son unos angelitos, y el resto de la semana la viven como el mismo diablo. ¿Verdad? No hay diferencia, no hay relación. Por eso dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Muchos en aquellos días me dirán, pero Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, le dimos de comer a multitudes. Pero el Señor les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad,
Nunca los conocí. No tenían una relación con Dios. Simplemente, hermanos, ir a una iglesia o hasta participar, ¿verdad? Como maestro, como músico, lo que sea. Eso no es suficiente. Tenemos que comer del cuerpo de Jesús y Yeshua y tenemos que beber su sangre. ¿Qué quiere decir? Tenemos que participar de su muerte y su sacrificio en una relación muy personal con Él. Tenemos que estar en su palabra. Tenemos que vivirla, obedecerla. Tenemos que estar en oración, cultivando nuestra relación con Jesús, con Yeshua. Tenemos que reunirnos con otros creyentes y tenemos que vivir una vida en obediencia al Señor. Era muy profundo lo que Jesús, Yeshua, les estaba enseñando. Y dijeron, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Hermanos, para la carne, para este mundo, es duro porque la carne solamente quiere satisfacerse a sí misma. La naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que ella quiere. Y por eso, cuando el Señor dice, tienes que entregarme toda tu voluntad, si quieres ser mi discípulo, es tan duro para las personas. No. Yo no quiero dejar mis placeres. Yo no quiero dejar mi fornicación. Yo no quiero dejar mis relaciones extramaritales. Yo no quiero dejar mis vicios. No quiero dejar mi marihuana. No quiero dejar mi alcohol. No quiero dejar mi perversión sexual. No quiero dejar mis brujerías. No quiero dejar mi fama. No quiero dejar mi dinero. ¿Verdad? No quieren abandonar todo y seguir a Jesús, a Yeshua. No quieren cederle su voluntad. De eso se trata, hermanos. La lucha por la voluntad de las personas. De que las personas se decidan ser discípulos y seguir a Jesús, a Yeshua, y cederle su voluntad. Ese es el problema. El ateo, ¿verdad? El ateo que dice, no, yo no creo en Dios, no existe Dios, no hay pruebas de que existe Dios. ¿Sabes qué está diciendo verdaderamente? No es ateo. Porque en Romanos capítulo 1 nos deja muy claro que la misma creación de Dios habla de Él y dice la palabra de Dios que nadie va a tener excusa. Ellos saben que hay un Dios. Lo que están diciendo, ¿sabes qué? Yo no le quiero dar mi voluntad a Dios. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero y no quiero rendirle cuentas a Dios para nada. Es lo que están diciendo. Es una batalla, una guerra para la voluntad o sobre la voluntad de las personas. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces, el pueblo no creyó porque no le fue concedido por el Padre. Miren, hermanos, en este capítulo hay un equilibrio entre la iniciativa de Dios y la respuesta humana. A la multitud se le habla de la elección del Padre, sin embargo, todos son invitados a creer. En otras palabras, Dios, el Padre, hace el llamamiento y está en la persona la respuesta que va a dar, si lo va a recibir o lo va a rechazar. Por eso yo no suscribo al calvinismo. ¿Verdad? El calvinismo básicamente insinúa, o a veces abiertamente dice, que hay personas que fueron creadas para la salvación y otras fueron creadas para el infierno. Lo llaman gracia irresistible. Que si fuiste creado para la salvación, no importa lo que hagas, te vas a salvar.
No importa cómo vivas tu vida, te vas a salvar. Y si fuiste creado para la condenación, no importa qué hagas, no vas a ser salvo. Eso no es cierto. Dios el Padre hace la invitación, hace el llamamiento y está en cada persona cómo va a responder, si lo va a recibir o si lo va a rechazar. Por eso dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es de que nadie se pierda. ¿Cómo va a crear Dios a alguien para el infierno y a otro para la salvación? Eso no es Dios. Eso no es Dios. Y lo mismo se aplicaba a los líderes judíos y con los que se llamaban discípulos. Y el que me está oyendo ahora, el Señor te está llamando y está en ti si lo vas a recibir o lo vas a rechazar. Dios hace la invitación de muchas maneras. La hace de lo que estoy haciendo ahorita, estoy predicando la palabra. Tal vez una persona le hable de Cristo a otra persona, de persona a persona, o tal vez leas un folleto, o tal vez escuches algo en la televisión o en la radio. Dios llama de muchas formas, muchas maneras, ¿verdad? El Padre hace la invitación, pero está en la persona si van a recibir o si van a rechazar a Dios. Entonces, la iniciativa para la salvación la toma Dios. Él es el que hace el llamado y quiere que todos sean salvos, pero no todos creen. Dios, hermano, nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Él fue el que tomó la iniciativa. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, toda la gloria se va a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esta sinagoga. Jesús les estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la salvación. Tienen que participar de mi cuerpo, de mi sangre. Tienen que participar de mí para que obtengan la salvación. Es lo que estaba diciendo. Versos 66 al 69. Fíjense lo que pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos, sus aprendices, y también algunos que creían, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos, a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Estos sí seguían a Jesús. Entonces la gente decepcionada porque Jesús no hablaba de darles de comer alimento físico ni de derribar al imperio romano. ¿Sabes qué? Este no es el que yo quería. Yo quiero uno que me va a dar de comer y uno que me va a poner a reinar con él. Porque les quiero pagar a los romanos, ¿verdad? Así pensamos. Y a la verdad, algún día sí va a regresar así Jesús, Yeshua. Va a regresar como conquistador, pero los que lo rechazaron no van a reinar con él, sino solamente los que le recibimos. Y luego Jesús se volvió a sus apóstoles y les preguntó si también querían dejarlo. Y Juan escribió para que la gente creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la similitud entre la confesión de Pedro y la declaración del propósito de Juan es ineludible. Tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Hijo
del Dios viviente, ¿verdad? Dijo Pedro, Señor, ¿pero a dónde nos vamos a ir? Y pregúntate esta cosa también. A lo mejor me estás escuchando y estás pensando dejar al Señor o lo has dejado. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde vas a encontrar las palabras de vida eterna? No, entrégale tu vida al pan de la vida. Regrésate al pan de la vida, porque solamente Él tiene las palabras de vida eterna, ¿verdad? Y hermanos, y este mensaje es tan fresco como cuando recién lo dijo Jesús en esa pequeña sinagoga, ¿cómo se llama la ciudad? En Capernaum, como lo es ahora. Es tan fresco el mensaje, Él sigue haciendo esa invitación, ¿verdad? Son buenas noticias, es el Evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? Y Él nos invita a participar de su muerte y su resurrección, a comer su carne y a beber su sangre, que es una comunión muy íntima con Él. Versos 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y realmente Judas es el nombre de Yehuda o Judá. Y era de Kiriot, se llamaba la ciudad. Entonces era realmente Yehuda de Kiriot. Pero en las traducciones le ponen Judas Iscariote, pero él era de un pueblo que se llamaba Kiriot. Y Jesús, Yeshua, es interesante, Jesús escogió a Judas. Y no dijo que no era salvo. Tenemos que comprender, hermanos, que nosotros podemos escoger apartarnos de Dios. No perdemos la salvación porque, se me perdió un día. No. Nosotros escogemos apartarnos de Dios. Judas Iscariote nunca hizo la confesión de fe en Cristo como Pedro. Y aunque fue discípulo, incluso uno de los 12, nunca se nos dice que haya creído. ¿Verdad? Entonces Dios, por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Saben quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que reciben a Jesús, a Yeshua, como su Salvador y perseveran en el camino de Dios. Esos son los escogidos. No es que sabes que este vino, pero como ya estaba apartado para el infierno, se salió. No. Cuando Pablo habla de las personas que se habían apartado del Señor, no dice que no eran salvas. No, hermanos, es que ellos escogieron apartarse. Eso es lo que tenemos que comprender. Las personas que suscriben a la seguridad eterna, ¿verdad? La idea de que puedes recibir al Señor y vivir como quieras, o apartarte y vivir en pecado, eso no es cierto. Dios nos llamó a salir del mundo, nos salvó del pecado para santificarnos, para que camináramos con Él. Entonces los escogidos son las personas que perseveramos en el camino de Dios. Porque le hemos dado nuestra voluntad. Con luchas, con pruebas, con pecados cometidos, con lo que sea, pero nos aferramos al Señor. ¿Ves la diferencia? Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, pero se volverá a levantar. Porque Dios lo preserva. Nuestro trabajo es no soltarnos del Señor. No dejar al Señor, sino confiar en Él y permanecer en Él. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude, hermanos. Si no le has cedido tu voluntad a Dios, es muy difícil. Claro que es difícil. Porque quieres hacer allá y quieres hacer acá, pero así no es. La Biblia dice, no puedes servir a dos señores. O amas a uno y odias al otro, o viceversa. El Señor Dios no quiere la mitad de tu corazón, no quiere 2/3 partes, no quiere 7/8, quiere 100% de tu corazón. Y es lo que le avisó a Salomón, ¿verdad? Los reyes, les digo, miren, no se casen con extranjeras, no tengan demasiadas mujeres, no tengan demasiados carros de guerra, no tengan demasiado oro, no tengan demasiada plata, no se casen con mujeres extranjeras porque van a volver su corazón a dioses falsos. ¿Y qué pasó con Salomón? El rey más rico de todos los tiempos, el hombre más sabio de todos los tiempos aparte de Jesús. Lo apartaron su corazón de Dios y se volvió a la idolatría. ¿Y saben que la Biblia no dice en ningún lugar que Salomón se arrepintió? Así como David, ¿se acuerdan? Que David cometía errores y se arrepentía. La Biblia no dice nada de eso de Salomón. Ni en los libros de los reyes, ni en las crónicas de los reyes. Hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Tenemos que vivir decididos a que vamos a seguir a Jesús, a Yeshua. Conclusión. Dios es quien inició la salvación. Jesús, Yeshua, es el pan de vida que vino del cielo y todo aquel que pone su confianza en Él tiene vida eterna. Esto es lo que quiere decir comer de su carne y beber de su sangre. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti. Señor, concédenos caminar en intimidad contigo. Guárdanos de los peligros, guárdanos de las tentaciones. Guárdanos, Señor, de las acechanzas del enemigo. Y ayúdanos a caminar, Señor, con intimidad y con integridad delante de ti. Señor, y que te cedamos nuestra voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. El precioso nombre de Jesús, el Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Puestos de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, hermanos. Si estas enseñanzas les son de bendición, si quieren compartirlas, suscríbanse, háganle like y compártalas con otras personas. Dios les bendiga y tengan una semana gloriosa. Y acuérdense que Jesús Yeshua es el verdadero pan de la vida. Shabbat Shalom.